Vidas transformadas. Que transforman vidas. Gente real. Que cuenta su historia para ti. Bienvenidos en esta tarde de sábado 14 de marzo. Gracias por estar con nosotros y podernos acompañar desde los micrófonos de Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, como siempre. Para mí es un gusto poderlos acompañar y permitirnos que entremos a sus hogares. Soy el Padre Israel Ángeles y como cada semana la cita en Vidas Transformadas que transforman vidas. Para nosotros es una bendición, para la Arquidiócesis de Tijuana, en esta radio, recibir el día de hoy a Salvador Íñiguez. Él nos acompaña y como lo decía, es una bendición, es de tierras tapatías, podrá compartirnos un poco del mensaje y de su testimonio. Que no se pierdan desde este momento, si nos pueden seguir a través de la radio o en internet, en cualquiera de nuestras plataformas. Él dentro de unas horas propiamente estará en el Instituto Kolbe realizando una conferencia, un testimonio real, como decimos aquí en Vidas Transformadas. Es historias de carne y hueso tocadas por el Espíritu, por la misericordia de Dios, en punto de las 6 de la tarde. Es decir, en cuanto termine nuestro programa, usted inmediatamente puede ir llegando, o si puede tomar tiempo, al Instituto Kolbe del Florido, primera sección. Puede comunicarse también al celular 664-693-5584 por tan solo un pequeño donativo de 100 pesos. Usted podrá compartir vidas que transforman vidas y te damos la más cordial bienvenida, Salvador Íñiguez. Bienvenido, gracias por estar aquí en esta frontera de Tijuana, una frontera que seguramente tú la encuentras también en tu vida, en lo que has hecho, en lo que realizas, así que bienvenido. Pues muchas gracias y gracias a toda la gente que nos está escuchando y por darme la oportunidad pues de compartir lo que realmente el amor de Dios y la misericordia han hecho en mi vida, porque yo creo que estoy aquí por amor que Dios me tiene, por su misericordia, porque aún conociéndome como soy y sabiendo cómo soy, me permite trabajar para Él. Salvador Íñiguez, cuéntanos un poco, tú eres originario de tierras tapatías, bueno, allí vives actualmente, Sí. ¿Dónde naces? ¿Cómo comienza tu vida, tu seno familiar? Hace unos momentos platicábamos también de tu abuelita y de tus seres queridos, porque esas historias de carne y hueso que nosotros tenemos, que cada uno vivimos, porque los que nos están escuchando también las viven, comienzan en el seno de la familia, para bien y para mal, muchas de nuestras situaciones. ¿Cómo es tu historia en familia? ¿Dónde naces? ¿Cómo es tu familia? Yo soy de una familia muy numerosa, soy el último de 10 integrantes, más papá y mamá. Mis padres me tuvieron ya grande, mi mamá de 45 años, algo así, lo cual le agradezco que no me haya abortado, claro. Aunque a lo mejor le hicieron esos comentarios, ¿no? Yo soy de una familia de campesinos, de gente de campo, pues, de pueblo. Y recuerdo que en vacaciones mi papá acostumbraba a llevarnos, o nos dejaba ir porque él se quedaba trabajando porque tenía vacas, y nos íbamos al rancho con mi abuela, la mamá de él. Entonces con ella era vivir una fuerte vida de oración y rezos, que como a niño, pues a mí hasta cierto punto, pues eso me enfadaba, ¿no? Claro. Porque decía, es que venir con mi abuelita es pura rezadera. Y yo pues quería andar jugando, brincando ahí entre las vacas, los becerros y todo. Pero sí fue una influencia muy fuerte por parte de mi abuelita, porque ella vivía en una zona que le llaman los Altos de Jalisco. En los Altos de Jalisco, y por cierto, alto, tú también eres alto. Sí. Y bueno, ella nos hablaba de la persecución cristera. Yo no sabía qué era una persecución ni qué significaba eso de cristera. Yo a lo mejor me imaginaba una señora que le decían así, no sé. Pero después ella lloraba porque hablaba de que a su papá lo habían matado porque era católico, a un hermano. Y ya bueno, voy creciendo y me doy cuenta que realmente mi abuelita era así porque ellos habían padecido pues la persecución por ser cristianos católicos. Entonces, con ella era vivir una intensa vida de oración, rezos, sobre todo en la noche cuando era el rezo del Santo Rosario a Nuestra Madre Santísima. Ella siempre nos ponía a leer un libro, ya sea de la vida de un santo o algún pasaje selecto de la Sagrada Escritura, pero todo para mí hasta ahí iba normal, hasta cuando ya llegó a ella un libro que no sé, la verdad no me lo explico hasta la fecha, no sabemos cómo le llegó ese libro, y era un libro titulado La Virgen habla en Medjugorje.
y hablaba de los mensajes de la Reina de la Claro. Paz, que la Virgen se estaba apareciendo en un pueblo en Bosnia, Herzegovina, etcétera, etcétera. Y yo siempre que veo el testimonio, pues les digo que Medjugorje se tatuó en mi corazón desde que tenía 10 años. 10 años, tenías 10 años y ya de alguna manera te movía la experiencia de Nuestra Madre Santísima, de María. Pero pues jugabas, te divertías, Sí, claro. estabas en el ambiente del campo, ¿no? Obviamente con tus amigos, en una familia muy numerosa, de alguna manera entra esta vena a través de tu abuela. ¿Y tus papás te decían algo, les llamaba la atención o te decían por qué, de alguna manera, cómo veían esa parte? Pues yo recuerdo, por ejemplo, que mi papá y mi mamá siempre han sido adoradores nocturnos. No sé si aquí haya eso Sí, también. claro. Sí, Ahorita sí, ya lo no conozco. mucho porque hay capillas de adoración Claro. perpetua, bendito sea Dios. Pero, o sea, también ellos eran espirituales, no tanto como mi abuelita, pero sí se les hacía raro porque a mí lo que me impactó fue darme cuenta de ese acontecimiento que yo leí en el libro. Entonces yo sentía que mi abuelita, no sentía, se llegó a convertir como en mi confidente y generamos un vínculo afectivo muy fuerte, porque yo gracias a ella empecé a comprender términos, por ejemplo, de oración, qué es orar, ayunar, El Santo Rosario el rosario, empieza sí, ahí claro. con ella. Y ella me hablaba de la adoración al Santísimo y yo le decía, pero ¿qué es eso del Santísimo? ¿Quién es o qué? Entonces ella me explicaba todo eso y se fue sembrando como en mi corazón un ansia de Dios, que yo no sabía cómo encauzarla, ¿no? Yo sentía que amaba a Dios, yo así les digo, yo sentía que amaba a Dios. Entonces sí, en mi casa era así como que yo, el más chico, y mamá, hay que rezar el rosario. O estábamos como jugando canicas o yo, hay que rezar el rosario. No, que no, aquí son esas cosas de Exactamente. viejitas y no sé qué. Ajá. Entonces mi mamá era, vente mijo, yo rezo contigo. Entonces mi mamá y yo hacíamos nuestro altar y todo. Y esa era mi vida, pues. Pero también como todo niño, pues también hacía travesuras. Ibas a la escuela y todo esto. ¿Vives con tu abuelita un momento especial que tú Mucho. recuerdes? Por ejemplo, esa experiencia del Santísimo, de ir al Santísimo, de rezar un rosario, de estar un momento en oración con ella, te marca en un determinado momento, además del libro que nos comentaste. Así es. No, pues de hecho, cada que yo iba con mi abuelita, llegó un momento en que yo le decía a mi papá, es que yo me quiero ir a vivir con mi abuelita. Pero claro que decía él, tú tienes que estudiar, ¿no? Claro. Pero es que yo me quiero ir con mi abuelita. Sí había escuela, pero no era una escuela como la que había cerca a mi casa, ni teníamos todas las facilidades como para irme al rancho, porque la verdad, aparte de la escuela estaba lejos. Todo, para mí mi abuelita se convirtió en mi amiga, en mi confidente, en, no sé cómo decir, pero era un vínculo muy fuerte con ella, porque yo sentía que cuando ella me explicaba todo esto de Dios, como que mi ser se completaba. Que No sé cómo hacías decirle. ese contacto con Sí. la experiencia de Dios. Y luego viene una etapa seguramente dura, difícil, como todas la vivimos, Salvador, es la adolescencia. ¿Qué pasa con la experiencia espiritual que se siembra? Porque desde luego se siembra en la familia, la influencia, la presencia, bendito sea Dios, de las abuelas, a veces de la tía abuela, de la mamá, pero llega una etapa que todos vivimos, que es la adolescencia. ¿Qué pasa en la adolescencia? Pues en la adolescencia yo me acuerdo cuando entré a la secundaria, como me quedaba como 1 kilómetro de la casa, yo me iba caminando, mucha gente se iba caminando, muchos jóvenes. Entonces yo rezaba el rosario. Los primeros días, pues normal, ¿no? Pues me veían y normal. Pero ya conforme pasaba el tiempo y ya tenía amistad con algunos, ya me veían que yo sacaba el rosario y me decían, ah, mira, reza el rosario como las viejitas de la iglesia. Y eso a mí me generó como vergüenza, como pena. Y yo decía, entonces no es normal que yo haga esto. Y malamente yo me escondía y finalmente yo dejé de hacerlo, de practicar mi rezo del Santo Rosario. Ya pues conforme va pasando el tiempo, vamos viendo cosas nuevas, vamos aprendiendo y todo. Pero sí recuerdo que, por ejemplo, había como grupos de jóvenes más grandes. Claro. Y, oye, que si no quieres ver una revista de no sé qué. Y cuando yo veía de qué tipo era la revista, decía, yo no puedo hacer eso, porque la Virgen se está apareciendo y ella... O sea, y eso yo lo decía en mi cabeza. Ajá, exactamente. Y yo decía, no puedo hacer eso porque no es correcto. Entonces yo siento como a pesar de todo Dios me preservaba. Pero sí llega un momento en que ya anda uno ahí de volado con las morritas y todo. Uh-huh. Y yo llegué a avergonzarme de mi religión y todo, de mi iglesia, y ya no quería ir a misa, me hice rebelde, grosero con mi mamá, le contestaba y es que tienes que ir a misa los domingos. No, yo iba a misa y me quedaba en la puerta, yo no quería que nadie me viera que iba. Ya estaba secundaria, preparatoria, esta etapa Ya la casi, vives casi, ya sí. propiamente en una etapa, porque de repente muchos de nuestro auditorio que nos está escuchando tienen o nietos o tienen hijos, dice, mi hijo ya no va, mi hijo yo lo llevé al catecismo, yo lo enseñé a rezar, incluso lo eduqué en un colegio católico
Y este testimonio tuyo de saber que no garantiza, por así decirlo, Así es. el hecho de una experiencia de Dios no es un seguro, no es una póliza de seguro que te garantiza que tu camino va a seguir. Pero tu historia con Dios, con María, se llena el corazón, ¿no? Sí, yo sentía que era como una semillita que estaba ahí como queriendo germinar, pero yo era el que con ciertas conductas la apagaba, no dejaba. Finalmente me invitan a formar parte de un grupo de jóvenes en la parroquia y yo vivo un encuentro con Cristo ahí. Y a raíz de ese vivir encuentro con Cristo, para mí fue algo nuevo, descubrir, y como que me sacudió todo lo que mi abuelita me enseñó, pero ya había cosas más concretas, entonces yo empiezo, pues yo me adherí totalmente a ese grupo y era de ayudarle al padre, no sé, en lo que se necesitara, ¿no? Necesitamos la Pascua porque ya viene, Ajá. no sé, y de lleno ahí con él, ayudando. ¿Y cómo llegas a esa experiencia de entrar a un grupo juvenil después de estas situaciones que estabas viviendo? ¿Cómo entras? ¿Alguien te invita? ¿Te llaman? ¿Tenías intención? Muchos de los chicos llegan también porque les gusta una chica que está ahí en el Bueno, de hecho a mí un amigo me invitó y Ajá. yo le decía, pero ¿qué es eso de grupo juvenil? No, pues de todos los sábados nos reunimos y el diácono que está aquí nuevo, y yo, ¿y qué es eso de diácono? Pues que va a ser padre, él nos da temas y no sé qué. Y yo decía, no, pues la verdad suena medio aburrido. No, pero jugamos voleibol, no jugamos fútbol porque está chiquito, pero hay una canchita y jugamos voleibol y van unas morritas, pues unas muchachitas jovencitas. Y yo dije, bueno, entonces sí voy. Entonces es así como Había el una ganchito. motivación, el gancho, Sí, claro. pero yo realmente, la verdad, yo me acuerdo que ese día yo llegué tarde y el diácono estaba exponiendo un tema, pues acerca pues de la juventud y cómo uno ve todo tan a la ligera y todo así. Y la verdad que me enganchó. O sea, me pegó duro porque yo dije, yo estoy viviendo eso y me está respondiendo dudas sin que yo pregunte nada. O sea, porque no te conocía, no, no sabía para nada de nada. ti. Y así con sus cartulinas, el diácono ahí con dibujitos, mapas conceptuales y todo, y la verdad que me enganchó. Y a partir de ahí, pues Te quedas ahí. ¿Cuánto tiempo vives en esta comunidad juvenil, en este grupo juvenil? No, pues yo creo que unos 4 o 5 años, yo creo. Ahí tienes contacto, me imagino, con los primeros apostolados, que va a ser lo que nos va a dar pie al siguiente segmento, que va a ser interesante platicar con Salvador Iñiguez. Estamos en Vidas Transformadas que Transforman Vidas dentro de unas horas. Y si usted está interesado, como hemos seguido aquí en Koinonia Radio, Salvador Iñiguez va a estar en el Instituto Colbe de El Florido, primera sección. Usted puede comunicarse para adquirir este momento. De verdad vale la pena poder compartir un momento que alimente el espíritu. Y ahí tienes contacto con los apostolados, con gente, ¿no? Hacían cosas, hacían actividades, empiezas a tener contacto un poco fuera del ámbito del grupo, ¿no? Ahí era más bien como elaborar despensas y llevárselas a personas ancianas, porque era en mi pueblo, porque realmente Claro. el apostolado que yo ahora realizo lo hago en el centro de la ciudad. Entonces, pero ese primer apostolado, antes de que te nos vayas al apostolado actual, lo que hace actualmente Salvador, empiezas a ir, tienes contacto con las personas de la tercera edad, Sí. llevaban estas despensas. ¿Cuál era tu experiencia ahí cuando las llevabas? Pues yo sentía como, en el fondo era, ya en ese tiempo mi abuelita ya había muerto y yo como que la veía reflejada en todos ellos. Entonces de decir, yo puedo servirles en algo. Entonces surge en mí como un amor muy particular hacia ellos, los ancianos, las personas de la tercera edad, tanto que después yo empiezo a estudiar diplomados de enfermería geriátrica. Y en el fondo es como un trauma, o no sé cómo decirlo, Sí, ajá. pero que realmente yo veo a mi abuelita en todos ellos, sean hombres o sean mujeres, y bueno, descubrir cómo uno puede ser útil, aún dependiendo de la edad, que es muy joven en ese tiempo, pues, pero de ser útil a los demás, sobre todo a los más vulnerables. No sé. Salvador, seguramente como hacemos siempre en Vidas Transformadas y poder tener esta bendición aquí a través de los micrófonos de la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, siempre tenemos la idea de que las historias, en este caso tu testimonio y tu vida, tienen un momento especial, una luz, algo que se viene, que nos absorbe, que es un momento así como un parteaguas, etcétera. Pero nosotros decimos que son vidas de carne y hueso. Tu vida es una vida de carne y hueso. Estoy aquí con Salvador Iñiguez y una vida normal en la cotidianidad. Lo digo porque en tu experiencia pues es un camino desde niño, desde joven, adolescente, hasta hoy.
y que a veces tenemos esa idea de que es, no sé, un momento determinado en el cual Dios se me presenta, cuando en realidad siempre va con nosotros. ¿Qué le podrías decir a esta gente que a veces piensa que para transformar la vida necesita algo especial, ¿no? Algo fuerte. Algo fuerte. Uh-huh. Pues realmente que no perdamos el sentido de la sorpresa, como ese sorprendernos de todo, ver el amor de Dios en todo lo que nos rodea. A veces no esperar a hacer algo espectacular, porque lo espectacular lo podemos tener a la vuelta de la esquina, claro, con un muchacho que a lo mejor se droga todos los días y que nadie es capaz de ir a decirle, hermano, te regalo esta botella de agua y no sé, una torta en el nombre de Jesús, y te digo que Cristo te ama. O sea, no perder esa capacidad de asombro de las cosas. Sí llega un momento donde puede haber algo así como que... especial. Sí, yo lo viví pues en mi primer encuentro con claro, Cristo, pero aún así después pasan circunstancias en la vida de gente que te decepcionas porque los idealizas y todo, y es cuando yo realmente me alejo de Dios. Porque yo llegué a un momento en que yo no practicaba nada de la religión católica. De hecho, yo no quería ser católico. ¿Cómo era ese momento? ¿Cómo es en el momento que no querías nada saber de la religión católica y de...? Pues por gente que tenía como vínculos muy cercanos con la iglesia, no sé, por tonterías a veces, ¿no? Por que uno... hipocresías, ¿no? ¿También? Sí, ¿no? Y Y el trato, ¿no? Pero que finalmente tú dices, bueno, es que yo estaba poniendo mi fe y midiendo mi fe en Dios por el comportamiento de él o de ella. Y malamente, pues te hacen algo y digo, pues claro que lo pueden hacer y lo pueden hacer 1000 veces como yo lo puedo hacer porque soy humano. Te justificabas, perdón, Salvador, en ese momento en el que viene una crisis de alguna manera de alejarte Sí. de la religión cristiana católica y te justificabas diciendo, pues mira cómo es, Sí, mira cómo se exactamente. porta. No, yo era así. Y de hecho yo vivía tan amargado que yo hablaba mal de la gente que estaba en la iglesia, De los curas. hablaba de los sacerdotes y me gustaba que la gente me oyera hablar de ellos. Me criticaba los grupos, etcétera. Así yo, esa era mi vida realmente. Yo me alejé tanto de Dios que decía, voy a escribir un libro en contra de la iglesia, porque la iglesia es una esto, es una otro. Entonces llega un momento en que a través de... Fue un rosario realmente que me regaló Sí. una señora, una mamá de un amigo, que me lo regaló en una, no sé si era una fiesta, era algo ahí, un evento social. Y ella me dice, mira, ella sabía cómo estaba mi alma, Claro, y cómo estaba yo, porque como yo era muy grosero con ajá, ella, de hecho era muy, muy grosero. Cuando, oye, fíjate que conocí a un sacerdote, ¿no te gustaría hablar con...? A mí no me habla de los curas, y despotricaba con todo. Entonces me dice, oye, mira, fíjate que yo hace 3 días acabo de llegar de un pueblo de Bosnia donde la Virgen se está apareciendo. Y bueno, va uno con los videntes, es la aparición y todo, y lo que tú llevas, la Virgen lo bendice. Y yo, ¿lo que tú llevas de qué o qué? Puedes llevar rosarios, estampas, dice, y este rosario que traigo yo, lo bendijo la Virgen y yo te lo quiero regalar. Y así como me lo dio, lo aventé en la mochila como diciendo, para que vea que no me interesa porque yo no se lo pedí. Entonces yo lo tiro a la mochila así. En ese tiempo mi vida era tan vacía, tan pobre y tan miserable, que uno busca cómo llenar esos vacíos. Yo ya estaba trabajando en un hospital, ganaba bien, y esa vida se empezó a proyectar en cosas materiales. Porque yo quería arrogantemente decirle a la gente, este soy yo, el que tiene una camisa de marca, el que usa unos zapatos de marca, el que tiene un celular que cuesta tantos miles de pesos. Este soy yo, por fuera. Pero por dentro estaba como un cascarón vacío y todo más lleno de podredumbre, de odio, de rencor, de sentimientos de venganza. Yo no dormía, me acuerdo que en esa etapa de mi vida yo no dormía bien. No, ¿por qué? Porque no tenía paz. Entonces recuerdo que en una ocasión salgo del hospital y me subo pues al autobús y pues quería yo escuchar música, pero aparte la intención era que la gente viera mi celular, o sea, era un celular muy caro y apenas empezaban a salir. presumirlo. Sí, claro, por supuesto, esa era la vida. Un llamar la atención de las cosas que solamente son una máscara, porque realmente por dentro está uno vacío. Entonces me dio coraje porque quise sacar los audífonos de la mochila y venía enredado el rosario que la señora me había dado, la señora Maru. Entonces me molesté porque dije, se me van a estropear los cables del audífono y pues me costaron muy caros. Entonces empiezo yo a desenredar el rosario y me doy cuenta que la cruz atrás tenía una inscripción. Y, o sea, fue algo como inconsciente. Yo tomo la cruz para desenredarlo de los cables
y la cruz decía Medjugorje. Y en ese momento, no sé cómo explicarlo, tampoco no lo hago para que me crean o no me crean, pero fue algo que me pasó a mí. Yo sentí como que el tiempo se detuvo, por conforme yo leí ese letrerito que tenía atrás la cruz de Medjugorje, a mi mente venían los recuerdos vivos de todo lo que mi abuela me enseñó cuando yo leí ese libro. Cuando yo leí ese libro, y yo sentí como una paz que yo no había sentido ya en toda mi vida, en años. En un autobús. En un autobús. Y empecé a llorar, algo que también yo no hacía. Ya no lloraba porque yo dije, por esa gente yo no voy a derramar ni una lágrima. Y tenía como 7 años que yo no podía llorar. Era la enfermedad de dentro, la enfermedad del alma, era del odio, las lágrimas que estaban dentro, ¿no, Salvador? Lágrimas que estaban dentro, como tú y todos los que nos están escuchando en este momento a través de Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Estamos con un testimonio de una vida transformada, que sigue transformando vidas y que se sigue transformando, como es el testimonio de Salvador Íñiguez. Y en esta experiencia, Salvador, estamos ya en esta primera parte, vamos a ir a una pausa. Y él me llama mucho la atención porque a la mitad de esta primera parte de Vidas Transformadas tiene en sus manos un rosario. ¿Cuántos chicos hoy traen ese rosario? Pero por moda, porque sí, se mira bien, porque me lo dio mi mamá y te lo dio Doña Maru. Sí. Pero hoy ya no es solo Doña Maru, hoy es parte de ti. Exacto. Pero no tanto por Medjugorje o la Virgen María, sino todo lo que esto implica para mí. Esto implica para mí el ser realmente un católico auténtico. No es que lo sea, busco serlo. Busco serlo. Cada día. Me cuesta mucho trabajo. Y para mí esto es parte de mi conversión, porque la conversión no es un estado de vida, es un camino de todos los días. Pero yo no quiero volver a ser como yo era antes. Ya no, yo no quiero volver a ser así. Si yo ya descubrí este amor de Dios en mi vida, no me puedo quedar con él. Yo tengo que ir a hablarlo principalmente a quienes no lo han conocido, porque no hay quien se atreva a acercarse a ellos. Claro. Estamos con Salvador Íñiguez hoy compartiendo su testimonio. Gracias por estar con nosotros en Vidas Transformadas que transforman vidas, gente de carne y hueso. Hoy está con nosotros un hermano, un amigo. Desde hoy estás en nuestra vida, en nuestras oraciones también. Muchas gracias, por tu testimonio. Vamos a una pausa y al regreso no se pierda porque todavía no entramos a esa parte, conversión. ¿Conversión dónde? ¿Para qué? Tú te has preguntado la conversión en tu vida, ¿qué es? Solamente ir a un retiro, tener una experiencia de Dios. ¿Qué doy? ¿Qué es lo que puedo dar? Vamos a una pausa y regresamos. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Celebra la vida. 15 años marchando por la vida, la paz y la justicia. La Arquidiócesis de Tijuana. Me daba como vergüenza decir cómo realmente estaba mi corazón. Y pues no hubo necesidad porque el sacerdote, no sé, yo no lo conocía, en mi vida lo había visto. Empezó él a decirme mis pecados. Realmente me dijo, tu corazón está así, por esto y por esto. Y yo empiezo a llorar otra vez y le digo que sí, pero que ya no siga más porque a mí me lastima mucho todo eso. Y me dice él que necesito yo una guía espiritual, que él puede ser. Y me empieza a escribir en un papel su nombre y dirección. Para que lo fueras a ver. Sí, y me dice, y te espero ahí para que hagas una confesión general. Entonces yo pensé que lo que me había dicho él no valía. Y dije, pues no voy a comulgar, aunque tengo años sin comulgar, pero pues no voy a comulgar ahora tampoco. Y me levanto así llorando y me dice, ven, te voy a dar la absolución para que comulgues hoy. Porque hoy se cumplen años de apariciones de la Virgen en Medjugorje. Era como... Tú tenías años que no comulgabas, No, claro años que no te confesabas. Ni me paraba ni una iglesia, ni cogía un rosario, nada de eso. Entonces para mí fueron como muchas emociones juntas un mismo día. Y bueno, cuando él me absuelve, ¿qué le digo? Yo sentí como que me quité un peso de encima tan impresionante. Me voy así llorando y ya... La verdad estuve totalmente ausente durante toda la misa, pero fui, comulgué, llegué a mi casa muy cansado por la noche, me dormí con todo el uniforme de enfermería, despierto en la mañana y me da curiosidad por ver porque aparte de ese había sido un miércoles, dije, para ir el domingo con el padre. Entonces me da curiosidad por ver el papel donde anota el nombre y también para mi sorpresa me doy cuenta que era el escritor del libro que yo había leído cuando tenía 10 años.
que tu abuelita te había Que mi regalado. abuelita y de hecho yo ese libro lo conservo. Yo les digo a mi familia, esta herencia me la dejó mi abuela y es lo más preciado que tengo en mi vida. ¿Crees en la providencia de Dios? Por supuesto. En tu camino, esa Totalmente. providencia. Porque hoy... Y su misericordia sobre todo, que me miró en mi pecado, en mi vida fría, llena de rencor, de odio, y me rescató. Cuando vivías esa experiencia dolorosa de estar lejos de la misericordia, de una vida como todos veces la hemos tenido, cuesta trabajo reconocerla, Salvador. Sí, cuesta mucho. trabajo saber que a veces estoy en el lodo, saber que a veces estoy herido, que a veces va supurando esa pus en nuestra vida. En tu experiencia, en tu vida, porque todavía hasta hoy la seguimos llevando, ¿no? Decía Claro. San Pablo, el aguijón de la carne. ¿Por qué cuesta trabajo reconocer lo que somos cuando no somos nada? Y pensamos que tenemos tanto cuando en realidad no tenemos nada. Pero ¿por qué nos cuesta trabajo reconocer? Yo pienso que ahí entra mucho nuestro querer humano y también el que a veces no buscamos tanto a Dios, sino que nos buscamos más bien nosotros mismos. Y lo digo, por ejemplo, porque yo era de gente así que decía, todavía cuando empecé mi reconversión, yo lo llamo así, ¿Sí? era de ir y decía, no, a esa misa no voy porque ese padre me aburre. No, es que... No habla bonito. Ese padre es así. Y llega un momento donde dices, bueno, vienes a buscarte, a satisfacer tus necesidades, a lo mejor viendo un sacerdote no gordo, no flaco, no chaparro, no alto, que no grite mucho, que grite moduladito. O sea, entonces vienes a buscarte tú, no vienes a buscar a Dios. Y no perder de vista, pues, yo doy este ejemplo siempre, Sí. porque digo, es que nuestra iglesia, porque yo soy parte de la iglesia, con todos mis pecados, soy parte de una iglesia misericordiosa, fundada por Cristo, pero que está llena de humanos como yo, de personas ungidas como son ustedes los sacerdotes, para gloria de Dios, y que son los medios que Dios nos dejó para nosotros estar conectados con Él a través de la gracia que solamente nos vienen de los sacramentos, que los administran ustedes. Y bueno, dices, no puedo estarme perdiendo todas esas riquezas, porque la iglesia es como un hospital, y en los hospitales hay enfermos. Entonces, ¿por qué me asusto de cuando veo a un enfermo que ya falló, por ejemplo, en algo, ¿no? Así sea un sacerdote, un obispo, un cardenal, una señora de las catequistas, quien fuera que sea. Todos estamos enfermos, como yo que estoy enfermo también. Entonces, lo importante en la iglesia es la medicina. Ustedes son como los médicos. Claro. Y yo no voy a ir con un médico, por ejemplo, que necesito a alguien que me trate mi dolor de mi estómago, un especialista, un gastroenterólogo. Y no voy a llegar con él y le voy a decir, oiga doctor, después de tanto que usted estudió, ¿a usted no le duele el estómago ya nunca entonces? Porque es gastroenterólogo. Claro. Claro que me duele. Ah, no, entonces no, yo no con usted, Porque no, no porque se le duele el enferma del estómago. Y nuestros sacerdotes son igual. A nosotros lo que nos debe de importar es la medicina, y la medicina es Cristo. Y la Virgen María ha dicho en Medjugorje, los sacerdotes no necesitan de sus juicios, ni de que los estén sobre de ellos juzgando, ni que vayan a investigar sus vidas privadas. Ellos necesitan de su amor y de sus oraciones. Entonces, no buscarme yo mismo a mí mismo en el sacerdote, si me agrada o no me agrada, porque finalmente son instrumentos de Cristo. Y hasta el más humilde sacerdote, el que nadie pela, el que nadie fuma porque es honesto, ahí Jesús me habla a mí. Salvador, ciertamente somos tocados por la misericordia, y como nos has compartido desde tu propia piel, desde tu propia carne, reconocer constantemente esa necesidad de la misericordia. Y regresando al testimonio, buscas a este sacerdote que había sido el que había escrito este libro que un día tu abuela, cuando tenías 10 años, te regala. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué continúa ahí? Pues yo me voy a confesar con él. La verdad que pobre sacerdote, yo creo que de milagro no lo dejé sordo, porque duré confesándome con él como 4 horas. Él me dirige la vida espiritual como 4 años, que es cuando yo me integro al movimiento de la Reina de la Paz. Vivo otro encuentro con Cristo ahí, un querigma, y para mí fue redescubrir a Jesús, quién es Jesús, qué vino a hacer por mí, y qué consecuencias hubo de esa muerte y resurrección de Jesús, esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Y bueno, yo empecé como una olla de vapor. Yo decía, es que no puede ser posible que yo haya perdido tantos años de este amor de Jesús. Y yo me sentía como una olla de vapor a punto de reventar y no sabía cómo. Pero lo que yo sí decía es, yo no puedo estar viviendo con este amor tan grande de Jesús y quedármelo para mí mismo.
Yo ya no quiero Llenarte, volver a ser... inflarte. Yo no quiero volver a ser como era antes, ni aún antes de alejarme de Dios. Decía, yo tengo que hacer algo por los demás. Este amor que está en mi corazón, que yo he conocido, que digo que conozco, no me lo puedo contener para mí solo. Y empezaba a subirme a los autobuses y yo le platicaba a la gente del amor de Dios. ¿Cuál era tu experiencia cuando te subías a un autobús y comenzabas a hablar? Pues me daba como pena y todo, pero yo decía, si antes no me daba pena hablar de la iglesia y de los sacerdotes, y aparte me gozaba que la gente me escuchara, ¿por qué ahora no hago esto? Si realmente estoy convencido que Jesús me ama y que Jesús dio todo por mí, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué me da vergüenza? La reacción de la gente que a veces nos impide, ¿no? Yo a veces, yo empecé como repartiendo estampas o si del Evangelio del domingo me llamaba algo la atención, yo lo escribía en una hoja y le ponía una estampa de Jesús y los imprimía muchos y me subía a los camiones a repartirlo. Y a veces la gente era yo se los ofrecía. Pensaban que y me les ibas decían, a cobrar. Sí, no traigo dinero. Y yo, no, hermana, se los regalo en el nombre de Jesús. O se los daba y se volteaban y me decían, es que soy católico. Y yo le decía, no, pues yo también soy católico. Claro. Entonces me iba también a los cruces de avenidas grandes y cuando se ponía el alto, yo me ponía a repartir mensajes de la Virgen o libritos de los 5 minutos o Jesús está vivo, un tríptico que, no sé. O sea, se me venían tantas cosas a la cabeza y decía, es que hay gente repartiendo volantes para ir a prostíbulos, para ir al baile de tal banda. ¿Y por qué no habemos católicos que hagamos esto también? O sea, va a haber un congreso y vas a las parroquias y se quedan los bonches así de los volantes. Pues Señor, los agarro y me los llevo y los empiezo a repartir. Y yo empecé a hacer eso, o sea, como que me volví loco, dice mi mamá, estás loco. Entonces, era por ese amor que yo no soportaba en mí. Salvador, llegaste a un punto interesante para toda nuestra audiencia. En unos momentos más, Salvador Iñiguez estará en el Instituto Colbe del Florido, primera sesión, y desde luego usted podrá colaborar también con causas que valen la pena, y esas causas que valen la pena son vidas transformadas, que transforman vidas. ¿Tu familia cómo estaba reaccionando ante esto? ¿Qué decían tus hermanos? Una familia numerosa, tus papás, ¿qué pensaban? ¿Qué le pasa? ¿Cómo lo recibe tu familia toda esta transformación? Pues para empezar, mi mamá sufría por esto, porque usted sabe que nuestras mamás como que tienen ese otro sentido que dicen, mi hijo no anda bien. Y yo sé que ella sufría, por eso yo no vivía en la casa en el pueblo, yo vivía en Guadalajara. Pero cuando iba, yo me juntaba con drogadictos y les preocupaba mucho. Yo le decía, mamá, es que yo tengo que hablarles del amor de Dios, papá. De hecho, les pedí perdón a mi papá ya no vive. Pero él se preocupaba mucho y decía, es que ¿por qué te juntas con ellos? ¿O haces lo mismo que ellos? Y yo le decía, no, papá, yo les hablo del amor de Jesús. Ellos necesitan... Ellos pensaban que tú andabas también en el mundo de las drogas. Pues no me lo decían, pero como que lo pensaban. Uh-huh. Y bueno, yo pues ya llegó un momento en que le digo, ¿sabe qué, papá? Perdóname, pero es que yo no puedo dejar de hacer esto. Y de hecho me pasó pues con un vecino de ahí cercano a la casa, que realmente yo vi cómo fue tocado por el amor de Dios y cambió su vida totalmente él. Pero ellos sabían que yo en Guadalajara hacía eso, pero no tanto como que yo iba a los prostíbulos. Nunca te confrontaron. No. ¿Qué haces en Guadalajara? ¿Sabían? ¿Se daban cuenta? Pero nunca te lo dicen así. De hecho, solamente una vez me hicieron un comentario que mi hermano el mayor les dijo, ustedes ni siquiera saben que él vive allá, pero ni siquiera saben a lo mejor en qué anda metido. Y yo realmente decía, pues qué bueno que no sepan, porque si no mi mamá iba a vivir con el alma en un hilo, ¿no? Y bueno, ya cuando empecé, después de eso de repartir volantes en la calle, ya me metía con drogadictos, iba con los indigentes, finalmente fui a parar a un prostíbulo y ahí empezó todo. Y eso no nos lo cuentes porque precisamente en el próximo segmento vamos a platicar con Salvador Iñiguez, que está hoy con nosotros en Vidas Transformadas a través de la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, a quien le agradecemos este tiempo valiosísimo que también puede tocar su vida. Recuerda que tu vida transformada puede transformar vidas. Y hoy, Salvador Iñiguez, nos comentabas cómo experiencia de Dios no podías dejártela para ti. ¿Crees que a veces se vive la vida de Dios y aún viviendo la vida de Dios podemos ser egoístas? Sí lo puede uno vivir de una forma muy ensimismada. Y tanto que el Papa nos ha hecho un llamado fuerte a que salgamos de nosotros mismos, dice, y vayan a las periferias. No solamente a las donde se vive la pobreza, dice, a las del alma, a las del corazón. Por eso les digo, gente se puede impactar cuando ve el testimonio de la película. Me ha pasado en otros países que me dicen, oye, no, nosotros ya después tenemos que hacer este apostolado aquí, nos vamos a ir a los prostíbulos. Y les digo, hermano,
vaya donde la providencia de Dios lo tenga y ahí de fruto. No donde usted quiera. Sí, no, porque yo en realidad yo no busqué esto. Y de hecho yo se los digo, o sea, yo me sigo asombrando. Nunca en mi vida creí yo que mi vida iba a parar en esto. Jamás. O sea, lo de la película fue providencial para gloria de Dios. Yo le decía a usted, padre, antes de entrar aquí, ¿no? Que a mí realmente me sorprende que la gente se sorprenda porque voy a evangelizar a los prostíbulos. Porque a mí en lo personal, porque lo hago por amor a Jesús. Lo mismo es ir a ese lugar. A mí me da lo mismo que estar aquí con ustedes. Que estar a través de los medios católicos. La verdad que sí me da lo mismo. Porque yo siento que, pues es un campo más, ¿no? Pero no toda la gente está obligada. También que no sientan como que yo quiero, así, no, hombre, pues ya aquí vino y nos aplastó, porque nosotros nada más estamos en la parroquia con grupos de familia, con jóvenes. No, no, no. No. Nuestra iglesia es tan rica y tan vasta que tiene para todo. Claro. Salvador, en este camino en el cual tú vas creciendo, vas madurando, vas llevando esta experiencia de crecimiento espiritual, se va fraguando obviamente en historia, una historia de una vida cotidiana. Me interesa, cuéntanos esa otra parte que es tu profesión, que es estar en el mundo de la medicina, que es tener ese contacto con las realidades del dolor, del sufrimiento. ¿Por qué entras a esta parte de tu trabajo, de tu vocación también laboral en el mundo de la medicina? En un principio porque yo decía, pues tengo que vivir de algo, ¿no? Y como que uno investiga y dices, ¿qué es lo que viene a futuro que me pueda dejar una remuneración buena, ¿no? Sí. No tanto en mi caso, porque cuando yo empecé a estudiar esto... ¿Querías ser médico? ¿Tenías alguna intención? Yo quería ser médico, realmente, pero yo no ganaba un dinero como para poder estudiar la carrera. Y lo menos o más que pude hacer fue estudiar una licenciatura en medicina homeopática. Extraordinario. Entonces yo estudié esta carrera, después un médico, un doctor enferma que daba clases y me piden que lo supla. Y empiezo yo a dar clases y mi sorpresa era que tenía alumnos que eran médicos alópatas, tenía psicólogos, tenía nutriólogos, entonces como que eso te impulsa a que te tengas que preparar más. Pero aparte, yo empecé a estudiar enfermería geriátrica y ahí fue donde realmente ha sido toda una experiencia hermosa en mi vida y lo sigue siendo. Yo amo a mis viejitos, a todos. ¿Te han transformado la vida ellos? ¿Te la transforman totalmente, todos los días? Porque realmente en medicina te enseñan como a tratar las enfermedades, ¿no? En general. Pero tú te das cuenta que no estás tratando una enfermedad. Tratas pacientes enfermos y todos son diferentes. No hay ninguno igual. Puedes tú entrar a un hospital y sí tienes en una camilla a un niño de 7 años, a un joven de 20 y no sé qué, 30 y tantos años y un anciano. Y te dicen, mira, aquí tienes a tus enfermos. Todos están enfermos de no sé qué. Y no, en realidad no. El trato debe de ser tan personal y tan particular porque ellos no son, como decir, tienes 5 panes iguales aquí, en esta charola. No, son seres humanos, cada uno con su individualidad y cada uno está viviendo su dolor y su sufrimiento de diferente manera. Y es donde tú, bueno, al menos yo, trato de ver a Jesús. De hecho, yo hago ese trato con ellos cuando cuido pacientes, en mi caso, pues personas de la tercera edad, y yo le digo, don fulanito, don fulanita, doña fulanita, yo voy a tratar de ver a Jesús en usted, permítame hacer mi trabajo y con todo respeto, y el tú ver ese lado tan vulnerable de un ser humano que dices, algún día yo voy a estar igual, si es que llego. Exacto. Y con el amor y la delicadeza que tienes que tratarlos para anular en ellos la pena, personas que nunca en su vida han mostrado su cuerpo y que llega alguien y ahí mete mano y todo, pero que tienen que ver ese amor y ese cariño, ese respeto con el que tú lo haces. Y Dios ha sido tan grande conmigo en ese sentido porque he estado en hospitales de sacerdotes, en 2, ahí en Guadalajara, en el Trinitario, que si llegara esta señal ahí me escuchan, padres, que Dios los bendiga, porque yo aprendí mucho de ellos ahí y conocí muchos santos sacerdotes, tanto en el Trinitario como en Villa María, que es un hospital de sacerdotes jesuitas. Los ancianos son una escuela, la verdad que son una escuela, no sé aquí en Tijuana, pero en Guadalajara y en algunas partes del país, es un sector
que tenemos muy descuidado, Claro. muy ignorado, y qué tristeza, porque todos conocemos algún ancianito y lo tenemos en casa relegado, no le hacemos caso, no lo bañamos, no le damos esos cuidados que ellos necesitan, porque ellos ya no pueden comer con sus manitas, porque ya no pueden oler, ya no pueden, la comida no les sabe. Entonces, para mí esto es una escuela y de todos aprendo algo nuevo. Ningún anciano de los que he cuidado es igual, ninguno. El Papa Francisco decía exactamente en esta semana que la vejez no es una enfermedad y que los jóvenes de hoy, si tú nos estás escuchando, joven, a través de Vidas Transformadas, sabemos que tú sigues este programa a través de Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Hoy está con nosotros Salvador Íñiguez y nos viene también a complementar esto que es parte de los jóvenes de hoy. Tú, joven de hoy, eres el anciano de mañana, ¿no? Así es. Y yo creo que una experiencia extraordinaria también es cómo esas manos misericordiosas y de ternura de Dios te han tocado en la propia piel, en las llagas del anciano, de esa anciana que hoy llevas en tu vida, llevas en tu corazón y que nos compartes para poder enriquecer tu experiencia. ¿Te has sentido tocado, Salvador? ¿Te has sentido abrazado por esos ancianos? Sí, que a veces claro. decimos no dan nada porque no producen, porque no trabajan, cuando en realidad dan mucho, ¿no? Pero son unos maestros. Yo a veces me da pena y tristeza que hay familias que yo me la paso tan bien con ellos y ellos tienen tanto que compartirte y te hablan y te platican, y que tú realmente ves con qué ansia ellos esperan a sus hijos. Y a veces los hijos llegan y ya vine, ya me voy, vine a traer el dinero para la persona que te cuida, adiós. Y tú dices, oye, no se detienen ni siquiera a platicar ni 5 minutos. Y la mayoría de los ancianos tienen necesidad de ser escuchados. ¿Y por qué no escucharlos? Porque mal que bien, nosotros somos lo que somos gracias a ellos. Claro. A mi padre, a mi madre, a mi abuelo, y A más los de tíos, alguno abuelos. los tenemos. Entonces, yo les pediría que sean un poquito más abiertos en este sentido y se detengan un día a hablar con ellos. Pero también que aprendan a tratarlos con respeto, con dignidad. Sí, que les ofrezcan servicios de calidad, pero que esa calidad esté cargada de calidez. Porque hay gente que tiene dinero y medios para pagar porque los atiendan súper bien, pero no hay esa calidad, No hay esa amor. calidez. No hay ese amor con el que yo quiero, papá, que te des cuenta, sí, que te pago a alguien porque te cuide, pero también yo estoy aquí para escucharte, para abrazarte, para que sepas que yo estoy contigo, cerca de ti. Estamos con Salvador Íñiguez en Vidas Transformadas, que transforman vidas. Si usted está interesado hoy, exactamente en esta tarde, él compartirá su testimonio, su apostolado, esa experiencia de Cristo en su vida que continúa en el Instituto Colbe de nuestra ciudad de Tijuana, en el Florido, primera sección. Ahí, dentro de unas horas, él estará precisamente compartiendo con cada uno de nosotros su testimonio. Vamos a una pausa, regresamos, estamos con Salvador Íñiguez en Vidas Transformadas. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Continuamos con más en Vidas Transformadas que transforman vidas. Estamos con Salvador Íñiguez. Seguramente si usted no lo reconoce o ha escuchado su testimonio, él participó, después un poquito más adelante nos platicará, ya nos adelantaba algo, en una de las películas que en realidad yo tuve la oportunidad de verla. No fue solamente una producción fílmica, sino un testimonio de vida que fue Tierra de María. María sigue presente en un gran ejército y hoy tenemos a uno de los que participa también en ese testimonio, más que en una película, en una vida que se va fraguando de la mano de María, en una historia con dramas, con gozos. Pero Salvador, llegamos a un punto esencial, crucial, de lo que hoy puede llamar la atención de tu apostolado, de lo que tú haces, de ese gran ejército que está distribuido con la fuerza de María en el mundo, en la Iglesia Católica. ¿Y cómo llegas a este apostolado
con personas homosexuales, con travestis, con drogadictos, con indigentes, con prostíbulos, entrar a un mundo. Pensaba un poco cuando Dios me da esta oportunidad de compartir contigo, más que una entrevista, de compartir contigo esto. Celebraba la Santa Misa, decía, pensaba en ti, no tenía la oportunidad de conocerte, te había conocido por la película, por sitios web, por referencias, y decía, Salvador Íñiguez tiene doble vida. La doble vida que es en la mañana, ya nos compartías la vida de cercanía con la presencia de Cristo en los ancianos, y de noche te transformas, pero te transformas en esa presencia de luz, en esa que quieres hoy compartir con nuestro auditorio. ¿Cómo llegas ahí? Bueno, después de que ¿O es que frecuentabas mucho estos lugares y terminas? No, de hecho nunca me había metido yo a ninguno. Claro. No los conocía, la verdad que no. Después de que yo me confieso con el padre, el sacerdote que les digo que me encontré en esa misa, yo empiezo, bueno, ya me adhiero al movimiento de la Reina de la Paz, al grupo ahí en Guadalajara, retomo otra vez, pero ya de una forma más profunda, los mensajes de la Reina de la Paz, y me doy cuenta que la Virgen María, a cada uno de los videntes, porque son 6, la Virgen les hace una encomienda en particular. No me voy a detener en todos, sí, pero voy con una en especial. Perdón. Miriana es la chica que tiene la aparición de la Virgen cada día 2 de mes en Medjugorje. Y a ella la Virgen le ha encargado mucho orar por quienes no han conocido el amor de Dios en sus vidas. Ella dice no creyentes, pero la Virgen nunca ha dicho no creyentes, sino por los que no han conocido el amor de Dios en su vida. Entonces yo me encuentro un día en el centro y me encuentro frente a un prostíbulo. Estaba un transvesti y él dijo que se sentía mal, pero lo dijo irónicamente, pues porque me vio vestido de blanco, ¿no? Pensaba a lo mejor que era médico y dice, me siento mal y cómo me gustaría que viniera un médico y me hiciera el amor. Y yo dije, pues el que te va a hacer el verdadero amor se llama Jesús. Entonces me acerco yo ahí con ellos y eran 2 muchachas, mujeres, y les digo que cuánto cobran. Ya me dicen, no, pues te cobramos tanto, y tú tanto, y tú también igual. Dice, pero si quieres un trabajo entre las 3, pues te cobramos tanto. Y yo, ¿cuánto? Pues ya me dieron una cantidad, ¿no? Sí. Y les digo, pues es que ustedes cobran muy poquito. Y ella me dijo, pues no sé cuánto quieres cobrarnos. Le dije, pues no sé, ustedes díganme. Y suben la cantidad. Y le digo, pues realmente no, la verdad que cobran muy poco. Y ya el transvesti se molesta y dice, pues no sé cuánto acostumbras pagar, pero ya molesto. Le dije, nada, porque ustedes valen la sangre de Cristo. Su precio es incalculable. Jesús murió en la cruz y su sangre que derramó lavó su pecado y el mío. Y ustedes no valen 200 pesos, no valen 250 ni 500. Le dije, su precio es incalculable. Entonces ya una de ellas empieza a llorar y le digo, ¿sabes qué? Yo no vengo a criticarlos ni a juzgarlos. Yo soy católico y yo también viví una vida de pecado muy grande. Tal vez no me prostituí con el cuerpo, pero con mi lengua lo hice muchas veces y lo sigo haciendo. Entonces le dije, yo solamente vengo a decirles que Cristo los ama y quiero regalarles esta imagen de la Virgen. Entonces les regalo cromos de la Reina de la Paz con rosarios. Y a partir de ahí se generó una amistad con ellos. Poco tiempo después... ¿Te recibieron las imágenes? Sí, claro. Después pasa tiempo y en el grupo de la Reina de la Paz conozco a un muchacho que empezó a ir al grupo, de ahí también de Guadalajara. Él hacía cosas semejantes. Entonces platicamos y todo, nos unimos y le dimos ya vida al apostolado, le llamamos María Reina de la Paz, dame tu corazón herido. No propiamente vamos a los prostíbulos todos los días, ni siempre. El apostolado abarca más actividades. Lo de los prostíbulos pues se ha hecho de una forma u otra conocido porque la gente fue lo que vio en la película, pero realmente no es lo único que hacemos. Visitamos ancianos que viven solos, parejas de ancianos que viven solos, matrimonios que viven solitos, no hay quien los vea. Voy a bañarlos cada 8 días, les llevamos poquitas despensitas, como podemos, ¿no? Porque pues nada más somos 2 personas. Vamos a llevarles lonches a los indigentes, a los migrantes también, y pues eso es el apostolado. Cuando van a los prostíbulos es un apostolado de noche. Sí. Es un apostolado obviamente que entra a realidades que tocan probablemente las historias, las vidas que supuran en la piel, ¿no? Pero Salvador,
Dios te ha dado esta oportunidad de transformar tu vida en estos rostros de Cristos sufrientes. ¿Cómo nos ven ellos a nosotros? Porque a veces nosotros hablamos, discurrimos, opinamos, y lo digo como sacerdote, los homosexuales, personas travestis, personas que viven en la prostitución, hombres, mujeres, a veces nos detenemos poco a pensar, ¿ellos cómo nos ven? ¿No? ¿Qué piensan ellos de nosotros? Y en ocasiones creo que ahí está ese discernimiento que transforma vidas, como ha transformado tu vida. Pues en un principio sí es difícil, ¿no? Y darse cuenta, pero ya conforme pasa el tiempo, ya ellos te empiezan a expresar, es que yo no puedo cambiar mi vida como usted dice. Y yo le digo, ¿pero por qué no? Porque a mí mi tía o mi abuelita o mi mamá me dijo que a mí Dios no me quería porque yo soy homosexual. Y yo le digo, no es cierto, ¿quién dijo eso? Pues la iglesia. Y yo, ¿en qué iglesia te dijeron eso? Pues la iglesia, el papa no nos quiere, los sacerdotes, la iglesia no nos quiere. ¿Dónde dice eso? Pues a mí me dijeron que... Le digo, no, pues no es lo que la gente te diga, ¿no? Claro. Tú ves lo que dice el catecismo de la iglesia católica, y me lo he llevado el catecismo. Y les enseño numerales y todo, y le digo, mira cómo dice la iglesia que debe ser tratada una persona, por ejemplo, que tiene atracción al mismo sexo. La iglesia es muy clara, el catecismo. Y dice, una persona con atracción homosexual o una con atracción al mismo sexo debe ser tratada con respeto, con amor, y debe ser acogida. Eso significa que ustedes, si hay alguien que nos está oyendo y tiene Claro. esta situación, O en las familias. que ustedes sepan que tienen un lugar dentro de nuestra iglesia. Y tan su pecado es tan inválido a los ojos de Dios como el mío, como el de cualquier persona que hace algo por ofender a los demás. Dios no quiere nuestros pecados, ni nuestras malas prácticas, pero a nosotros no solo nos quiere, nos ama. Y tanto así que entregó a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él se salve y tenga vida eterna. Entonces, ellos sí nos hablan de eso. Y yo, como percibía las cosas en un principio, ellos no piensan que los católicos los juzgamos y los juzgamos mal. Ellos nos asumen como que los condenamos. Por eso ellos no tienen como ese deseo de poder convertirse, porque nosotros mismos no les hemos dado esa opción. Sino Entonces, una visión de condenatoria. Condenatoria, exacto. Entonces nuestro apostolado, mi hermanito Guillermo y yo, decimos que tiene 3 características. Es un apostolado de amor, de misericordia y de paz. Nosotros no vamos a señalar a nadie. Nosotros no vamos a decirle, ¿sabías tú que lo que estás haciendo te puedes ir al infierno? Porque pues entonces ya lo estaría juzgando yo y también me voy a ir al infierno yo por eso. Claro. Y Jesús nos dice, y es muy claro en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, sean misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Si Dios me ve con misericordia a mí, que yo la experimenté, por eso dije, yo no me puedo quedar callado. Si Dios me ama a mí así, siendo como yo era y como soy, ¿quién soy yo para no amarlos a ellos igual? Y Jesús es claro, Jesús me invita a que ame con el mismo amor de Dios. Un amor que no juzga, un amor que no señala, un amor que no condena. ¿Quién soy yo para hacer eso? Decía el Papa Francisco, ¿no? Con este eslogan también que es profundo y que brota de la misericordia. ¿Quién soy yo para condenar? Salvador, seguramente mucho de nuestro auditorio también en la vida católica, de frente a apostolados que no solamente están en este ámbito, sino también de los ancianos, de los más vulnerables, de las personas abandonadas, de drogadictos, de prostitución, de estas situaciones. También nos enfrentamos a aquellas situaciones que en un momento nos pueden echar para atrás, ¿no? Esas realidades, es decir, esas experiencias, como tú decías, no es frecuente, no es tampoco una situación tan fácil de poder ir llevando, pero ciertamente hay intereses, ciertamente hay políticas, ciertamente hay ese, decía el mismo Jesús, dice, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. ¿Te has expuesto a esto? Pues sí hay personas que no me quieren, pero como les digo, es que yo no voy a decirles, ya no te prostituyas. Porque el decirles ya no te prostituyas y ellas dejen de hacerlo, sería como la conversión, ¿no? Exacto. Y la conversión no debe de ser forzada, ni impuesta tampoco. Jesús nos quiere convertidos, convencidos
por el amor que Él nos tiene y por lo que Él vino a hacer aquí a nosotros. Nosotros solo vamos a los prostíbulos, como quien dice, a remover la tierrita, a plantar la semillita, y la respuesta es de ellos. Ellos se encuentran con ustedes, ustedes tienen algún momento determinado en el cual están con ellos, los citan en algún lugar, o ya tienen exclusivamente lugares a los que ustedes llegan. No, pues vamos a todos los prostíbulos a la puerta, pero los invitamos a rezar el rosario en una esquina, que es donde se ve la película, que saca un cuadro y la gente se reúne. Es ahí donde nos reunimos. Y al final del rosario leemos un pasaje bíblico de preferencia que toque la misericordia, y como que lo desglosamos muy a nuestra manera, ¿no? Porque pues ni Memo ni yo estamos estudiados ni estamos doctos en esto de Sagradas Escrituras, pero tampoco pues no nos vamos a meter en líos hablando de cosas que no conocemos, ¿no? De una forma sencilla y accesible, y vemos la respuesta de ellos. Llegan ellos, sí, llegan claro. estas personas, estos hermanos. Ellos ya saben que se reza el rosario, que llega la Virgen. El 10 de mayo, que se celebra el Día de las Madres, trato de llevarle la Reina de la Paz grandota, y le digo, vengan a darle su abrazo a nuestra madre, porque ella viene con sus hijos. Ellos van, la besan, lloran, oran ahí frente a ella. ¿Qué dicen? Yo no sé, pero están ahí. Y has visto la experiencia, además de ellos, hay otro público que al final de cuentas el apostolado no solo va hacia ellos, sino también los clientes, la gente que está ahí, porque les están enviando un mensaje. De alguna manera, no sabemos si esa providencia de Dios, muchos de los hombres que van ahí, o de las personas que van ahí, al ver esto, es realmente ese mensaje de la misericordia que se extiende como un mar, ¿no? Dice el Papa Francisco. De hecho, bueno, sí hemos tenido experiencias así de clientes que llegan a solicitar pues el servicio cuando estamos con ellas, y se molestan porque le dicen, bueno, ¿me vas a atender o no? Y dicen ellas, si quieres esperarte, porque ahorita ellos me están hablando de la palabra de Dios, y si no, pues vete, ¿no? Pero sí como que muchos se desconciertan porque dicen, ¿cómo estos andan con un cuadro de la Virgen metidos aquí y vienen a los prostíbulos? Exactamente. O a veces también yo, cuando ya alguno de ellos me solicita, porque yo no les propongo nada, ni los forzo ni nada, ya ellos a veces, oiga hermano, y si yo me quiero confesar, ¿a dónde voy? Y yo los cito en un lugar del centro de la ciudad y los llevo a confesarse a la Merced. Entonces así como que la gente me ve que entro y han de decir, mira, viene hasta con triple pareja homosexual aquí. Entonces yo digo, si no pueden comulgar ahorita, depende de lo que el padre les diga. Claro. Pero si está la misa o el Santísimo, nos metemos un ratito, rezamos y ya después me los llevo a formar para que se confiesen. Pero si está la misa, le digo, pues ustedes no pueden comulgar, pero escuchen la palabra de Dios. Comen la palabra, se alimentan de la palabra. Entonces sí, él dice, pero ¿cuál va a ser la palabra de Dios? Porque como a lo mejor nunca han ido a misa, yo le digo, mira, cuando el padre, el que trae el vestido blanco, porque si le digo sotana, pues no me va a entender, o el alba, ¿no? El que tiene el vestido blanco con lo que es la casulla, pues así de la de color verde o no sé qué, pues les digo así para que me entiendan. Sí, claro. Les digo, lo que él lea, o sea, también las otras lecturas que se leen, el salmo y la lectura, son importantes, pero es más importante la que lea él. Y vean bien todo lo que dice y escuchen lo que nos va a explicar después. Eso es lo más importante. Entonces pues ya ellos se quedan quietos ahí. Pero sí, mucha gente me ve así como, ¿y cómo se les ocurre venir aquí, no? Exactamente. Transformaciones. Sí. Estamos en vidas transformadas que transforman vidas. Salvador, ¿has visto esas transformaciones tocadas por la misericordia de Dios en rostros, en historias, en personas concretas que son ellos? Porque no es solamente ir a hacer un apostolado, claro, sino darle seguimiento, acompañar, caminar con, y poder ver que seguramente muchos de ellos, no solo por ti, sino por esa gracia de Dios, se han ido transformando en su vida, han ido saliendo también de esa experiencia libremente, como claro, tú lo dices. claro. ¿Has tenido el contacto con Sí, claro, de hecho, si ustedes ven en la película, ahí sale una persona blanquita que la quiero mucho, los quiero a todos se han vuelto parte de mi vida. Pues ella abandonó eso de su propia intención, o sea, de ver que nosotros no forzamos ni nada. Hay otras chicas también que ya pues nosotros les ayudamos como podemos, porque les digo, pues somos nada más 2 personas, ¿no? Entonces ayudamos como podemos con despensas, les compramos dulces para que vendan y cositas así. Un hermanito que también sale en la película, de hecho él ya venía trabajando la idea de él surgió. O sea, hermano, yo ya estoy cansado de vivir así, ya no quiero vivir así, pero no sé qué más hacer.
Entonces yo le decía, pues debe de haber algo que sepas hacer más, aunque no te deje tanto dinero como a lo mejor esto, ¿no? Y dice él, bueno, estudié un curso así como de que cortan el pelo, pintan y no sé qué, y ahora él ya tiene una estética. Y le digo, Y salió de ese. y vive en castidad. Entonces, aunque esté ya operado y todo, yo le digo, Gaby, Dios tiene un proyecto para ti, mija, y Cristo te ama, y Él va a estar a través de los sacramentos, pues, asistiéndote para darte esa fuerza que tú necesitas para permanecer en tu estado de vida, ¿no? En este momento ya estamos casi finalizando este segmento. Tu familia ya en esta realidad, porque bueno, ahorita estamos bendecidos por tu presencia en esta frontera, una frontera que nos abre camino, que toca una realidad que a veces nosotros vemos circundante y la vemos de alguna manera lejana o a veces tan cercana que está a la periferia, como dice el Papa Francisco. Tu familia, Salvador, en este momento ya propiamente, porque no es la única parte que visitas Tijuana, ya has salido a otros lugares, has estado en contacto llevando esa voluntad, esa providencia de Dios a través de la mano de María que siempre te acompaña. ¿Qué dice tu familia ahorita? Pues mis hermanas, unas se sienten felices, me dicen pues que qué bueno, que se sienten orgullosas de mí. Mi mamá en un principio no mucho, porque a ella le empezaron a decir que me habían visto en unos videos en internet, que en los prostíbulos o algo así, pero mi mamá no entendía qué. ¿Qué estabas haciendo? Sí, no, ¿Qué andabas realmente haciendo? no, y bueno, una vez me llego a la casa y pues muy molesta, me empieza a decir que cómo era posible que yo hablo mucho de los mensajes de la Virgen y que esté frecuentando esos lugares, que yo voy a darle cuentas a Dios. Y yo le decía, mamá, pero es que yo no voy a esos lugares a lo que usted piensa. Y me decía, no, ¿de seguro vas a rezar el rosario con ellas o qué? Yo le decía, pues realmente sí, porque Esa es tengo la realidad. un grupo de oración con ellas y es ahí. Entonces, ahorita solamente, pues mi mamá me dice que le da mucho pendiente, que por favor no vaya solo, que no regrese noche, y pues la verdad ni le digo cuándo voy ni nada, entonces, pero no, ya, no sé, lo asumen con respeto, no me preguntan mucho, pero más bien gente cercana a la familia es la que a veces me pregunta y yo no puedo decir mucho porque no quiero preocupar a mi mamá. Claro, exacto. Sí. Y finalmente, Salvador Íñiguez, porque en un momentito más sí me interesaría platicar contigo propiamente la película, también además porque seguramente mucha gente que no la ha visto y otra que ya la hemos visto y seguirá un apostolado que has hecho para la posteridad. En esta experiencia de este apostolado, sobre todo en una realidad tan dramática que transforma vidas, obviamente hablábamos de los ancianos que han transformado tu vida. Ahora vienen aquellos que nosotros pensamos que necesitan transformar su vida y han transformado tu vida. Sí, Aquellos sí. que a lo mejor no conocen teología, no conocen la Biblia, no conocen el Santo Rosario, pero han transformado tu vida. Decías algo interesante, son parte de mi familia. Sí. Aquellos que menos pensamos son los que transforman la vida. ¿Lo ves así? Sí, para mí sí, ellos se han vuelto indispensables en el sentido de que yo siento que son mis hermanos y mis hermanas. Cuando yo voy a algún prostíbulo y no veo alguno o alguna, ya les digo, oye, ¿y fulanito dónde está? No, pues ahorita está en la cárcel porque un cliente no le quiso pagar y se pelearon y no sé. Entonces, pues me preocupa porque finalmente pues son mis hermanos, ¿no? Y o sea, es toda una escuela. De verdad que cuando tú ves cómo ellos, por ejemplo, acogen este mensaje sin tener una historia tan bonita como la mía, de una abuelita que les hablaba de Dios y todo, la respuesta que ahora le están dando a Dios, a mí me da duro en la cara. Porque yo digo, ¿están respondiendo mejor que yo? Son más solidarios a veces que nosotros Sí. que creemos conocer el amor de Dios. Exacto. Son mucho más cercanos. ¿Crees que son más prójimos a veces entre ellos mismos que aquellos que podemos jactarnos de decir que somos el prójimo y el hermano? Y a veces en esas realidades se ve más la hermandad. Sí, de hecho hay un mensaje de la Virgen, o ella le hablaba a Miriam, la Virgen le decía, ustedes tienen mucha responsabilidad ante un no creyente, ante uno que no ha conocido el amor de Dios en sus vidas, de cómo ustedes les muestran ese amor de Dios, porque ustedes dicen que conocen a Dios, que aman a Dios y se sienten amados por Dios, pero vean cómo se tratan entre ustedes. Entonces, a mí me cuestiona mucho si eso, y realmente si se fijan, hay como un funcionamiento grupal precisamente porque hay eso, Padre, porque entre ellos se apoyan. Y como decíamos pues hace un momento, ¿no? La Biblia nos lo dice,
los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos hace falta? Tenemos todo el campo de trabajo enfrente. Mucha gente laica se la puede vivir como yo era. Es que la iglesia no hace nada. Pero yo decía propiamente, los curas no hacen nada. Como si no tuvieran que hacer. Claro que tienen mucho que hacer en sus parroquias. Pero ya ahora yo digo, y yo como laico, ¿cuándo era bueno para ir a decirle al padre, padre, ¿en qué le puedo ayudar aquí en la parroquia? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué le puedo ayudar? Hay tanto que hacer, el cura no va a cubrir todo. Exacto. Porque por eso somos iglesia. Los bautizados tenemos que estar pendientes ahí de qué es lo que necesita también el cura. Y sí se puede, sí se puede. Puede ser padre de familia, puede ser un laico que no esté casado, como es mi caso, que estoy soltero. Yo tengo mi trabajo, pero también consagrar algo para la iglesia, un servicio adicional en mi vida. Nos quejamos de todo, pero no queremos hacer nada. Exacto. Entonces, ¿de dónde sacar esta fuerza? De los sacramentos. Ve a misa, confiésate, comulga, deja que esa llama de amor se encienda en ti y salte a la calle, que no te dé vergüenza. Porque digo, nos están comiendo el mandado, hermanitos de otras denominaciones, pero ellos andan trabajando y nosotros no queremos mover un dedo. Encerrados, ¿no? Nos quejamos de todo, pero no hacemos nada. Estamos con Salvador Íñiguez en unos momentos. Si usted está interesado, como hemos seguido a través de Coinonía Radio, él se presentará en el auditorio del Instituto Kolbe en el Florido, primera sección, y también puede comunicarse al celular 664-693-5584, hoy en Vidas Transformadas, que transforman vidas, Salvador Íñiguez. Vamos a nuestra pausa y ya propiamente cerramos también nuestra transmisión de hoy. Interesante está al regreso, nos contará brevemente sobre su participación en una película, Tierra de María, y no hay coincidencias, son providencias. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. ¿Cómo nace Coinonía Radio? Coinonía Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Estamos de regreso en este último segmento con Salvador Íñiguez. Él hoy estará en el Instituto Kolbe de la Colonia El Florido, sección primera. Si usted está interesado, le invitamos de verdad a acompañarnos en un evento sin precedentes, de manera especial, porque se comparte vida, la vida de carne y hueso tocada por el Espíritu. Salvador Íñiguez, y en esta última parte, quizá a este momento ya propiamente mucho más conocido, ¿sí? Salir del anonimato, pero para bien, para poder seguir llevando esa luz de Cristo a tantos y tantos que hoy la necesitan, como lo compartíamos a través de estos medios católicos. ¿Y cómo es que llega la propuesta de estar en una película, Tierra de María? ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo es que llegas ahí? ¿Te conocieron, te contactaron? Los temores, los miedos, obviamente Juan Cotelo, un productor de La Última Cima, y ahora presentar una historia de María que verdaderamente teje y toca la vida. ¿Cómo llegas ahí? Cuéntanos tu historia de esta película. Bueno, yo ya había empezado yo la apostolada de los prostíbulos, ya teníamos tiempo, y a mí se me hacía un poquito difícil acercarme a los hermanitos pues transvestis, ¿no? Yo no
son muy agresivos y yo no sabía realmente cómo llegar, se me dificultaba demasiado. Y una prima mía me habló de un testimonio que vio en un canal católico en Guadalajara, de un muchacho que había sido homosexual, transvesti y se prostituía. Y a raíz de que él tiene un encuentro con Cristo, su vida cambia radicalmente y ahora él es un evangelizador católico, Rubén García. Uh-huh. Además, escritor de un libro que se llama Un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios. Leo el libro, escucho su testimonio en internet y me quedo impactado. Y digo, yo tengo que buscar a esta persona para que me asesore de cómo poder llegar tal vez. Entonces lo busco, me lo encuentro, se genera una amistad muy grande, empezamos a trabajar juntos y lo empiezo a invitar yo a los prostíbulos. Hemos regalado más de 50 libros de él a personas con situación de atracción al mismo sexo, transvestis, ahí en Guadalajara. Y es a través de él que una vez me dice, oye, fíjate que conocí a unos españoles y están viniendo porque me están haciendo unas entrevistas y que quieren hacer un documental de mi vida por lo del libro. Y un día en el centro, yo voy al Santísimo a la Merced y se me hizo raro encontrarme a Rubén en la mañana. Y le dije, hermano, porque él trabaja en las mañanas también. Yo en ese tiempo me quedé sin trabajo, se me murió mi pacientito. Entonces yo le digo, hermano Rubén, ¿qué anda haciendo aquí a estas horas si usted trabaja en la mañana? Y me dice, pues ¿no te acuerdas que te comenté que van a venir unos españoles? Ah, mira, ahí vienen los que van a grabar. No, pues me presenta el camarógrafo y ya él me dice, ¿tú eres amigo de Rubén? Y yo, sí. Dice, es que pues estamos grabando así porque vamos a hacer un documental de su vida y tiene mucho que lo conoces. Y yo, pues salgo, él me ayuda. Y ya me dice, tú perteneces al movimiento de él, porque Rubén pertenece a un movimiento a que les mencionaba hace rato, sí. Courage Latino, que es para personas con tendencias lésbicas y homosexuales. Le digo, no, yo no pertenezco, pero él me ayuda. Y me dice, entonces, ¿cómo que no perteneces, pero te ayuda? Porque él ayuda ahí, ¿no? Le dije, no, lo que pasa es que yo tengo un apostolado en la calle, a mí me gusta ir a evangelizar a las calles y él a veces me acompaña, pero yo no decía prostíbulos, porque en ese tiempo, pues yo no, ¿para qué digo? O sea, me da lo mismo, ¿no? Pues es la calle y es la calle. Entonces Rubén me decía mientras le acomodaban el micrófono, no, dile a dónde vas los jueves. Y yo le decía, pues a las calles. No, dile a dónde te metes. Y yo, bueno, a los prostíbulos. Y ya dice él, ¿cómo que a los prostíbulos? Y yo, pues sí, voy a evangelizar a los prostíbulos. ¿Cómo? No te entiendo. Le dije, pues yo tampoco, pero voy. Yo no lo entiendo, pero estoy ahí. Pero voy. Entonces me dice, ¿te puedo hacer una entrevista? Y me empieza a preguntar, así como ahorita aquí, ¿no? ¿Sí? Y le empieza a platicar mi historia, y le hablaba de Medjugorje, que Medjugorje, y me dice, oye, ya al final de todo, ¿no? Porque él ya me empezó a preguntar de los prostíbulos y todo, grabando, y me dice al final, ¿y cuántas veces tú has estado en Medjugorje? Le digo, no, yo nunca he ido a Medjugorje. ¿Cómo que nunca has ido a Medjugorje? Le digo, no, yo no he ido, yo no conozco. Entonces, ¿por qué haces esto? Y yo, pues no sé, pues dile a la Virgen, porque ella es la que me aventó aquí. Entonces me dice, mira, nosotros estamos haciendo un documental acerca de la Virgen María, pero no me dijo mayor cosa, ¿no? Dice, y bueno, pues esto puede ayudarnos a hacerlo. Pues yo entendí, dije, pues van a hacerlo como Rubén. Pasan los meses y van y presentan el documental de Rubén. Entonces a Rubén lo entrevistan en el documental de su vida. Y bueno, él platica, cuando yo era joven me pintaba los labios y sale un chico pintándose los labios, ¿no? Como representando todo eso. Pasa un mes y me llaman y me dicen que si podría yo participar con mi testimonio en el documental de Tierra de María. Y yo dije, pues va a ser igual que Rubén, ya se llevaron la entrevista, van a decir, no, pues en México hay un muchacho que predica en los prostíbulos, y va a salir un muchacho ahí caminando entre prostíbulos, algún actor que van a pagar, ¿no? Entonces yo le digo, pues no, qué bueno, que sí estaba de acuerdo y todo. Algo, claro. Entonces ya me dicen, bueno, pero necesitamos ir a grabar contigo allá. Yo le digo, ¿grabar qué? Pues ya tienen grabada la entrevista. Y dice Juan Manuel, no, lo que pasa es que queremos grabarte a ti y que tú salgas en la película. Entonces ahí fue como que, Dios mío, o sea, a mí me daba nervio estar enfrente de una cámara, ¿no? De fotos, ahora en una grabándome, pues más aún todavía. Se acuerda y todo la fecha. Van ellos a Guadalajara, van a mi trabajo, cuando cuidaba a don Rubén, graban una parte ahí y finalmente pues terminamos grabando en los prostíbulos. Yo no sabía bueno, Juan Manuel me dijo, vamos a empezar a grabar contigo en Guadalajara y terminamos en Medjugorje. Pues dije, van a terminar su película en Medjugorje, o sea, todo el documental en general, que finalmente fue así, ¿no? Pero ya cuando se iban a ir, me dice, ¿te acuerdas que te dije que íbamos a empezar aquí, vamos a terminar en Medjugorje? Y yo,
a terminar me llegó y le digo, no, pues sí, y pues allá salúdenme a la Virgen, díganle, y no sé qué. Dice Juan Manuel, tú te vas con nosotros. Entonces es la primera vez que yo voy a Medjugorje. Cuéntanos tu experiencia, ahí está el punto. Vas a Medjugorje, Sí. ¿qué pensabas en el camino? Ay, pues son tantas expectativas. Primero yo, la curiosidad, ¿no? De conocer a los videntes, de a lo mejor estar en una aparición. Y yo decía, pues si tengo la oportunidad, hablo poquito italiano, yo le voy a decir a Miriana no sé qué, que la Virgen, que al primer vidente que se me cruce. La sorpresa, padre, cuando llega uno ahí, Sí. esa es tanta la paz que experimenta tu alma. No sé qué me pasó, no sé cómo decirle, pero ni los videntes me importaban ni la aparición. A mí me importaba estar con Jesús en el Santísimo y en la adoración. Y tuve oportunidad de estar en varias apariciones. Estuve en 3 porque tenía que ir porque Juan Manuel iba a grabar, pero es muy bonito, sí, la aparición y todo. Pero finalmente sentía tengo que irme de aquí porque yo me quiero ir con el Santísimo. Y hay una capillita atrás en el templo donde tienen al Santísimo en un sagrario, pues, ¿no? Pero era de quedarme ahí y llegaba una religiosa y me decía, ¿sabes qué? Tienes que salirte porque ya voy a cerrar. Pero de hecho en todo el lugar en Medjugorje Medjugorje, a diferencia de otros santuarios marianos en el mundo, es que es un santuario de oración continua. En Medjugorje se ora y se ora en silencio. Por eso el encuentro con Dios es más fuerte. Más fuerte, claro. Es más fuerte. Pero Medjugorje es muy eucarístico. Llevaste a todos ellos, a todos los que son hoy tu familia, Salvador, a todas esas personas con esta situación especial, homosexual, travestis, prostitución, los ancianos, drogadicción, vagabundos, los llevaste a Medjugorje, iban contigo, porque tu equipaje no iba tan pequeño, me imagino. No. De hecho, yo acostumbro a escribirle cartas a Jesús en el Santísimo y les pongo los nombres de ellos. O cuando conozco a alguien, y yo voy y se las pongo ahí, no pongo mi nombre ni pongo de para, no. Pero yo se las escribo a Jesús y voy y se las dejo en el sagrario. Y me ha funcionado impresionante. Y a Medjugorje yo llevaba una lista de mis hermanitas y hermanitos. Y cuando estuve en el Posbodro, que es el lugar donde la Virgen apareció la primera vez, yo le leí los nombres de ellos a la Virgen. Le dije, pues no te los puedo traer, me encantaría traerte una peregrinación, pero los llevaba en mi corazón. Sí. Y le llevaste tu vida, tu historia, igual, esa vida transformada. Yo le consagré mi vida, le dije, yo te consagro mi vida a las calles, a los prostíbulos, a los pandillas, a los indigentes, pero la voluntad de Dios es así, y la Virgen dijo, bueno, no te quiero nomás en la calle, te quiero también acá y te quiero allá. Y para gloria de Dios, pues he estado dando el testimonio en Alemania, en España, en Medjugorje, en el Festival de la Juventud pasado, Mariano, ante como 60,000 personas jóvenes, estuve dando el testimonio para gloria de Dios. A mí, yo les digo, no hago esto porque la gente lo sepa. A mí todo esto me agarró de bajada, pero si va a servir para la gloria de Dios, yo voy a donde la Virgen me lleve. Salvador Íñiguez, gracias por estar con nosotros, muchas bendiciones de parte de todo el equipo de Koinonia Radio. Gracias por permitirnos, por darnos este espacio, por estar esta tarde con nosotros, tarde de sábado, mañana, Día del Señor, que toca la vida, que transforma vidas, que Dios te llene de muchas bendiciones, que derrame para cada uno de ellos, porque ya no vas solo, Salvador, vas con esa gran presencia de Dios, de llevar a cada uno de estos hermanos por compartir con nosotros tu testimonio, una vida transformada de carne y hueso, una vida con dramas y gozos. Y así es, ¿crees que Dios actúa en lo simple, en lo pequeño de la vida ordinaria? Totalmente de acuerdo, Padre. No hay que perder ese sentido de maravillarnos de las cosas simples. Me gustaría, sobre todo, que les enviaras un mensaje a todos los que nos están escuchando en este momento. Estamos ya a unos momentos de dar paso a tu testimonio en el Instituto Kolbe de El Florido, primera sección. Comuníquese al 664-693-5584 y sobre todo aquellos que se resisten a la misericordia de Dios. Que abran su corazón, que no tengan miedo y no se tengan miedo, porque a veces el miedo es más de nosotros mismos a nosotros mismos. Ábranse al amor de Dios y déjense tocar y transformar por Él. Bendiciones, Salvador. Muchísimas que Dios gracias. llene de bendiciones tu vida, tu apostolado, tu familia. Que María Santísima nos acompañe y nos llene siempre de su amor y de su gracia. Amén, amén. Hemos tenido la oportunidad de platicar hoy en Vidas Transformadas con Salvador Íñiguez, quien en este momento ha
compartido con nosotros un testimonio de vida. Vidas transformadas que transforman vidas, historias, rostros y personas. Él es originario de Guadalajara, Jalisco. Ha estado aquí con nosotros compartiendo vidas transformadas que transforman vidas y que ha tocado nuestra vida y nuestro corazón con ese testimonio que no solamente, como nos compartía, es la experiencia de poder llegar a un determinado lugar y hacer apostolado como él lo hace en esos mundos así llamados bajos, sino la experiencia de poder ser tocados por la misericordia de Dios. Una vida que se fraguó desde pequeño, en casa, en familias, una charla cotidiana con Salvador Íñiguez, que nos ha acompañado esta tarde en Vidas Transformadas. Nos deja testimonios, nos deja un camino que nos hace también comprender qué significan esas historias, esos rostros, esas personas detrás de cada uno de nosotros. Esa vida transformada que va caminando con nosotros todos los días en lo que hacemos. ¿Cuántas veces, nos decía Salvador Íñiguez, no entramos suficientemente a reconocer lo que somos, lo que tenemos, lo que vivimos, nuestra propia vida? Reconocer lo que somos delante de esa misericordia de Dios que nos abraza y que nos ama profundamente, y nos daba esta clave: reconocer lo que somos delante de esa grandeza de Dios que no me juzga, que no me condena, que no me enjuicia, sino que me abre a la experiencia de ser tocados por la misericordia de Dios. Otro elemento que nos daba para nuestra vida, para esa vida transformada, es que no es un momento determinado en el cual nosotros se aparece un momento extraordinario que nos llama a una vida transformada. Es en el diario vivir, es en las vidas que hacemos, en lo que realizamos, en la vida cotidiana, en lo que vamos viviendo, en lo que vamos pasando, en las situaciones que debemos aprovechar todos los días. Salvador Íñiguez, un terapeuta geriátrico que apoya a los ancianos, a las ancianas, del cual vive su trabajo, pero ya no solo es su trabajo, sino es aquello que le da plenitud, que le da vida, y por las noches comienza la experiencia de poder evangelizar en prostíbulos, evangelizar con realidades, con hermanos, con hermanas que viven las experiencias de esas historias a las que muchas veces han llegado, pero no han llegado porque ellos han querido, han llegado precisamente porque las condiciones y las situaciones que no justifican, pero que al final de cuentas ahí están. Esa providencia de Dios de la que nos ha hablado Salvador Íñiguez en este testimonio para vidas transformadas a través de los micrófonos de Coinonía Radio, que puede compartir también lo que Dios puede hacer, no en cosas grandes de la vida, sino en ese reconocer la propia fragilidad, reconocer la propia miseria, reconocer que esa vida que Dios me ha regalado no es simplemente una vida para estar aquí, no es solamente esa vida para venir, nacer, crecer, una vida que puede ser también llenada de culpa, de victimismo, de aquello donde no puedo sacarle provecho, como nos comentaba hoy Salvador Íñiguez, uno de los protagonistas de Tierra de María. Trabajo con homosexuales, trabajo con travestis, un apostolado que no solamente toca las realidades dramáticas de la vida, sino que también abre la oportunidad a poder encontrar que esa oveja perdida no solamente es aquel o aquella que está extraviada en una historia de vida que causa polémica, sino en una historia de vida que puede ser la mía, que puede ser la tuya, que puede ser la de muchos de nosotros, en los que tantas veces no reconocemos nuestras pérdidas. Un viaje de la mano con María, la madre de Medjugorje, como nos ha compartido este testimonio de Salvador Íñiguez. Hablaba de María, nunca había ido a Medjugorje, y no es sino hasta que llega a su camino una experiencia de poder ser acompañado y llevado a esa tierra de María.
pero hoy lo acompaña, lo lleva con un testimonio que basta, un signo que introduce su vida, un signo que lleva en su corazón, que es el Santo Rosario. El Santo Rosario que ha tejido su vida, que ha tejido su historia, que ha tejido la vida de cada uno de nosotros, que ha tejido esa vida que también hoy quiere tocar en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida. El testimonio de Salvador Íñiguez también toca nuestra frontera. Una frontera que vive los dramas, que vive las realidades, que vive las situaciones que están presentes en esta puerta que es propiamente la puerta desde donde comienza nuestra nación mexicana. Y Salvador Íñiguez nos decía, nos compartía una experiencia que no es fácil de afrontar. Fácilmente delinquimos, nos echamos para atrás en el camino de frente a realidades que más que dar, nos dan, nos llenan, transforman vida. Él nos compartía, no he llegado a evangelizar, a poder rezar el rosario en una esquina donde está el ámbito de los prostíbulos, donde está estas experiencias dramáticas de la vida, porque yo elegí estar ahí, sino porque la providencia me llevó hasta ahí, porque me di cuenta que ese amor de Dios que Él me ha compartido no podía quedarse en mí, no podía inflarme. Esto me llamó mucho la atención de Salvador Íñiguez. No podía inflarme con un amor de Dios, con una misericordia de Dios que podía dejar solo para mí. Tenía que compartirla, tenía que darla, tenía que hablar. Incluso nos compartía Salvador cómo su mamá le decía que te vieron en unos videos, que en el internet, que vas a esos lugares, que vas a hacer, seguramente vas a rezar el rosario. Y dice, pues sí, mamá, ciertamente voy a rezar el rosario ahí, y lo hemos escuchado de su propio testimonio, de su propia boca, cómo lleva la imagen de María a estos lugares, reza el Santo Rosario, y esto nos da una gran esperanza, una gran confianza. Si tenemos a la Madre, ¿qué nos podrá hacer falta? ¿Cuántas de nuestras rebeldías, cuántas de nuestras fragilidades, cuántas de nuestras tristezas, de nuestras situaciones son porque no hemos experimentado ese abrazo, el abrazo de María, el abrazo de la Madre, el abrazo de aquella que toca nuestras vidas, que no nos juzga, que no nos condena? ¿Quién soy yo para condenar?, decía el Papa Francisco, y hoy también lo escuchábamos, en una vida transformada, en un testimonio de carne y hueso. ¿En quién? En Salvador Íñiguez, que nos ha compartido este testimonio para cada uno de nosotros. Gracias por estar en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, levantando la voz para evangelizar. Recuerde que usted nos puede ayudar consumiendo nuestros productos, la miel Koinonia, la moringa, el polen, la miel silvestre, la jalea real, además los ricos aderezos para cuidar nuestra salud. Gracias porque a través de este apostolado tú eres y nos das tu voto de confianza para seguir llegando hasta ahí, no solamente a cuidar tu salud, sino también tu salud espiritual, compartiéndote vidas transformadas que transforman vidas. Si quieres que tu historia sea contada, contáctate con nosotros en Koinonia Radio y tendremos la oportunidad de saludarte y además enviarte bendiciones y poder llegar la producción de Koinonia, de vidas transformadas que transforman vidas. Yo soy el Padre Israel Ángeles, un gusto poderte acompañar, y si estás interesado en asistir y poder escuchar de cara a cara el testimonio de Salvador Íñiguez, en este momento ya está propiamente a punto de comenzar su testimonio en el Instituto Colbe de nuestra ciudad de Tijuana, ahí en el Florido, primera sección. Puedes llegar al instituto, hay estacionamiento con una mínima colaboración de 100 pesos por un testimonio que toca la vida. Un excelente sábado en este día, gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto y continuar con más aquí en Vidas Transformadas, que transforman vidas, historias de carne y hueso, gente tocada por el Espíritu como Salvador Íñiguez, originario de Guadalajara, que nos ha acompañado hoy en este estudio de Koinonia Radio, en exclusiva para ustedes este testimonio. Gracias a toda la producción y a quienes ha hecho posible que podamos encontrarnos hoy, en esta tarde, como cada sábado, Vidas Transformadas.
Dejémonos tocar por la misericordia de Dios, un Dios que la única certeza que tenemos es que nos ama y nos ama profundamente. Su infinita misericordia es el mar en el cual hay que sumergirnos. Gracias y bendiciones a cada uno de ustedes. Vidas transformadas. Que transforman vidas. Deseamos conocer tu historia. Porque todos llevamos Un superhéroe dentro del corazón. Llámanos al 608-3652. La producción de Vidas Transformadas puede visitarte en tu casa.